Descubierto, una hora de relatos escalofriantes y siniestras leyendas embrujadas de MICHOACA. En la noche se cernía sobre el pequeño pueblo de Michoacán como un manto oscuro y pesado. Laura, una madre soltera, terminaba su turno en el bar, donde el bullicio y las risas la envolvían, ofreciendo un alivio temporal a sus preocupaciones. Pero mientras caminaba por el sendero a casa, la oscuridad parecía cobrar vida. Susurros inquietantes emergían del bosque que bordeaba el pueblo, y cada paso que daba le helaba la sangre. Era como si sombras invisibles la siguieran, riéndose de su desdicha. Los días pasaban, y Laura observaba con creciente inquietud a su pequeña hija, Sofía. La niña jugaba sola en el patio trasero, hablando con una amiga invisible. Laura intentaba sacudirse la sensación de inquietud, pero había algo perturbador en la risa de su hija que la hacía dudar. A medida que las noches se tornaban más sombrías, las miradas de los vecinos se volvían cada vez más furtivas y compasivas, como si compartieran un secreto abrumador que la excluía. Una tarde, después de escuchar a Sofía gritar, «Mira, mami». Ella me dijo esto, decidió acercarse a doña Elena, la anciana del pueblo. «Han vuelto a aparecer», murmuró doña Elena, con voz temblorosa. «La Llorona. Algunos la han visto cerca del río. Se dice que busca a sus hijos perdidos». La mención del nombre hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Laura sintió que el aire se volvía más denso sobre sus hombros. La leyenda, esas historias que había desechado como cuentos de viejas, ahora danzaban a su alrededor, haciéndola sentir como una marioneta en manos de un destino oscuro. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura, llena de angustia, se comprometió a desentrañar el misterio. Paseó por el pueblo recogiendo rumores de otros, personas que habían visto sombras moverse entre los árboles, murmullos que surgían como ecos de advertencia. Ella estaba atrapada entre el escepticismo y la terrorífica posibilidad de que su hija estuviera en peligro. Pero lo que más la inquietaba era la amiga de Sofía, un enigma que se convertía cada día más en una obsesión. Esa noche, la tormenta estalló en el horizonte, apagando los destellos de la luna. Las calles estaban desiertas, y Laura decidió que debía enfrentarse a sus miedos. Entró al bosque, el aire se volvió helado y una niebla densa la envolvió. Los árboles parecían murmurar, como si dieran la bienvenida al pánico. Entonces, un grito desgarrador, un eco que parecía atravesar su corazón: «Mami, ven. Ella quiere que juegues con nosotros». Laura sintió un sudor frío en su espalda mientras una sombra se acercaba, moviéndose lentamente entre los troncos. Frente a ella, Sofía reía, iluminada por una luz irreal. La atmósfera era insostenible. «Ven, mami, ella es muy divertida», dijo Sofía con una sonrisa que en un instante la llenó de terror. Esa amiga parecía fluir y cambiar, un ser que no traía promesas de juego, sino un oscuro destino. Laura, con el corazón en la garganta, enfrentó a la sombra que se acercaba, mientras su mente luchaba entre la realidad y la leyenda. Este bosque, este lugar, guardaba secretos que la llevaban a una pregunta escalofriante: ¿qué había atrapado a Sofía en su juego peligroso? El silencio se tornó ensordecedor, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El frío se intensificó, calando hasta los huesos de Laura, mientras la figura oscura se acercaba lentamente, como si disfrutara el momento. Sofía seguía riendo, una risa que resonaba en el aire pesado, un eco que parecía burlarse de la madre. «Mami, no le tengas miedo», decía la niña, como si la negociación fuera suficiente para apaciguar el terror que se adueñaba del corazón de Laura. De repente, un aullido desgarrador atravesó la noche, no del bosque, sino del río cercano, llenando el aire con una mezcla de desesperanza. La sombra se detuvo un instante, como si también se hubiera visto afectada por el sonido, y Laura aprovechó la oportunidad para acercarse a Sofía. «¿Quién es ella?»,
¿Sofía? ¿Qué quieres decir con que es divertida?, preguntó, con la voz temblorosa. Es mi amiga, se llama Llorona, respondió la niña con ojos brillantes, mientras el nombre resonaba como un cañonazo en la mente de Laura. La leyenda que había ignorado con desdén ahora se abría paso por su vida, como un virus, infectando cada rincón de su ser. Ella me dice cosas. Me dice que tú no debes tenerme miedo. Laura sintió el terror crecer en su pecho, como un monstruo que intentaba salir. Sofía, ven aquí. No juegues con ella, suplicó, intentando tomar la mano de su hija. Pero la pequeña se apartó, encantada por la figura nebulosa que la envolvía en un halo de luz espeluznante. De pronto, la amiga de Sofía dio un paso hacia adelante, su forma erguida comenzó a definirse con más claridad, y lo que emergió fue aún más devastador. La cara de la Llorona, pálida y con ojos como huecos vacíos, reflejaba una tristeza infinita, pero también una maldad latente. ¿Quieres jugar a buscar a tu hija?, preguntó la sombra con una voz parecida a un murmullo de brisa, como un canto de sirena que helaba la esencia misma del alma. Laura, atrapada entre el deseo de proteger a su hija y la curiosidad que emanaba de esa figura, sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Sofía, ven aquí, ahora mismo, gritó, la desesperación desbordándose en sus palabras. Sin embargo, Sofía la miró a los ojos, y por un instante, ya no era su niña, sino un reflejo de algo ancestral, atrapado entre el amor y el horror. En ese momento, Laura se dio cuenta de que la sombra que había regresado al pueblo no solo acechaba a su hija, sino que también estaba ligada a su propia historia, a las leyendas que su madre le había contado de pequeña, mitos que había ignorado. Mami, ella me dice que tienes miedo de dejarme ir, dijo Sofía, su voz suave y persuasiva, como el canto del mismo infierno. Finalmente, un impulso destructivo se apoderó de Laura. Debía encontrar la forma de romper ese lazo, de alejar a su hija de la oscuridad que la consumía. Pero en el fondo, sintió que había más en juego, que la Llorona había venido no solo por Sofía, sino por algo que Laura había perdido hace mucho tiempo, algo que nunca había mencionado. Lo que no sabía era que la resolución de esta noche no solo cambiaría a su hija, sino también a ella para siempre. La niebla se espesó, y una risita ahogada surgió del bosque. El eco de las risas se arrastraba entre los árboles, mientras Laura tomaba una decisión aterradora. Debo enfrentar lo que he olvidado, lo que temí contar, pensó. Justo cuando alzó la vista para enfrentar a las dos sombras que tenía frente a ella, un crujido en el suelo hizo que su corazón se detuviera. Una figura más, pequeña y grotesca, asomó entre los árboles, atrayendo su mirada. Era un niño, con piel cenicienta y ojos vacíos. La escena comenzó a girar, y el juego de sombras se tornó en un espectáculo aterrador, enredando a Laura en un destino que nunca había imaginado. ¡Ayuda! ¿Qué quieren de nosotros?, gritó, mientras tanto la risa de Sofía se convertía en llanto. La oscuridad no solo anhelaba a su hija, sino que ahora se cernía sobre ella, apretando, atrapando. Laura cerró los ojos buscando fuerzas, mientras una pregunta se apoderaba de su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su niña? Y en ese instante, un grito resonó a lo lejos, un grito de dolor que provenía del río. ¿De quién era? Un silencio sepulcral cayó de golpe, como si la noche misma contuviera el aliento. El grito que había atravesado el aire dejó una resonancia helada, mientras Laura abría los ojos lentamente, sintiendo el horror reflejado en cada rincón de su ser. La figura del niño, con sus agujeros oscuros como pozos sin fondo, la miraba con una intensidad que la desnudaba de cualquier rastro de esperanza. ¿Quién eres?, soltó Laura, su garganta seca, como si cada palabra le costara un huracán de valor. Soy uno de los perdidos, murmuró el pequeño, una voz apenas más que un susurro. Mi madre nunca volvió por mí, ahora, tú también debes elegir. La figura del niño se desvaneció en la niebla, dejando solo el estremecimiento de sus palabras a su alrededor. De repente, la Llorona extendió un brazo hacia Sofía, como si ella fuese la única respuesta que había estado buscando. Ella es parte de este mundo, Laura. Y este mundo pide un tributo. La voz de la sombra era suave, seductora, como una melodía que retumbaba en el aire denso. Laura sintió que el tiempo se paralizaba, atenazada entre el instinto materno y la revelación de lo que le esperaba.
La oscuridad parecía alimentarse de su terror, y la risa de Sofía resonaba en sus oídos, ahora distorsionada, como un eco que planteaba serias preguntas sobre la inocencia de la niña. No, no puede ser, exclamó Laura, avanzando un paso más hacia su hija, pero la Llorona rió, una risa fría que hizo que su piel se erizara. Crees que puedes salvarla, pero ella me pertenece como todos los demás, dijo la figura, mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor, creando un torbellino que hacía que la realidad se desdibujara. No tienes que llevarte a mi hija, gritó Laura, su voz repleta de desesperación. No va a cambiar lo que ella es, su vida es valiosa. Sofía giró la cabeza, su rostro asomando entre las sombras. Mami, está bien. Si juego con ella, tú no tendrás miedo, dijo, inocente pero extrañamente sostenida en la bruma de lo que parecía un pacto antiguo. Los ojos de Laura se inundaron de lágrimas, incapaz de creer que la respuesta pudiera ser tan sencilla, pero la Llorona sonrió, sus labios gruesos curvándose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. Oh, pequeña, solo hay un juego que importa. El juego de las decisiones, dijo con desprecio. ¿Tu amor por ella, o tu vida sin ella? Escoge. Laura sintió un terror muy real palpitar en su pecho. El aullido lejano del río se alzaba de nuevo, más fuerte, resonante, como si el propio espacio estuviera demandando una respuesta. La atmósfera se volvió pesada, cada respiro una carga, cada latido un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Y justo cuando Laura sintió que su determinación se desmoronaba, una sombra oscura surgió detrás de la Llorona, un espectro alargado de lo que parecía ser un hombre, con el rostro distorsionado y manos huesudas. Ella no te necesita. Y tú no tienes que sufrir más, murmuró, involucrando a Laura en una espiral de desolación. La mente de Laura giraba en caos. No puedo perderla, no así, pensó entre sollozos y gritos de súplica. Casi instantáneamente, la realidad se encadenó en su mente, un recuerdo olvidado emergió de las profundidades. La historia de su madre, las advertencias sobre su propia niñez, rescatando desde el olvido un poder que podría romper el ciclo. Sofía, gritó, mientras una idea chispeante encendía su espíritu. Cierra los ojos y repite lo que digo. La niña la miró con confusión, pero Laura se obligó a seguir. Lo que yo amo no puede ser tomado por la oscuridad, yo lo reclamo. Las sombras parecen retorcerse en respuesta al poder de las palabras, mientras la sonrisa de la Llorona se volvía más amenazante. ¿Te atreves a desafiarme? Hay costos que no puedes imaginar, dijo. Laura sentía que la energía la rodeaba, la fuerza de sus ancestros fluyendo a través de ella, mientras una lucha feroz comenzaba a levantarse en la oscuridad. No había tiempo que perder. Pero un nuevo grito resonó desde el río, un grito que heló la sangre en sus venas, mientras una verdadera tormenta de sombras comenzaba a cobrar forma. ¿Acaso la batalla que iniciaba sería suficiente para salvar a su hija o había despertado algo mucho más antiguo que la madre misma? Y así, en esa intersección de dolor y esperanza, Laura comprendió que algo hibernaba en las aguas. Un secreto que, de revelarse, podría cambiar el final de esta historia, o acabar con todo. El viento soplaba con una fuerza inusual, como si el mismo aire clamara por lo que estaba por llegar. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda, notando que la niebla se hacía más densa a su alrededor. Las palabras que había pronunciado junto a Sofía resonaban aún en su mente, como un mantra que podía ser su única salvación. Pero el eco del grito que había escuchado desde el río seguía sumido en el espacio, amplificándose con cada momento que pasaba. ¿Qué más puede salir de aquella oscuridad?, se preguntó, el horror anidando en su pecho. No podía dejar que la Llorona se llevara a su hija. Que el tiempo se detuviera era la única certeza que le quedaba. Se centró en Sofía, cuya mirada inocente se había transformado en una extraña mezcla de desinterés e inquietud. Repite, cariño, forzó Laura, sosteniendo la mano de su pequeña con tal intensidad que sus nudillos se blanquearon. Lo que yo amo no puede ser tomado por la oscuridad. Sofía titubeó, pero el poder que emanaba de su madre parecía diseminar la inseguridad. Lo que yo amo no puede ser tomado por la oscuridad, repitió, con una voz tenue, casi un murmullo. Sin embargo, el rostro de la Llorona se contorsionaba en una mueca de burla. ¿Crees que con esas palabras puedes salvarla?
Ella ya conoce los secretos del río y tú no estás preparada para lo que ese conocimiento trae consigo, dijo, mientras las sombras a su alrededor parecían danzar, como serpientes esperando el momento de atacar. Justo cuando Laura se disponía a responder, un torrente de agua negra emergió del río, llevándose consigo fragmentos de luz y de terror, y en un instante los ecos de risas y llantos se mezclaron, creando una sinfonía macabra que heló su sangre. Algo oscuro salir de esa agua, una forma imprecisa, con ojos brillantes que reflejaban el dolor y la pérdida. Sofía, atrás, gritó Laura, empujando a su hija hacia atrás, pero era demasiado tarde. La corriente la había absorbido inicialmente, tomando su pequeña forma hasta casi hacerla desaparecer. El corazón de Laura se detuvo. El pacto se está sellando, murmuró el hombre detrás de la Llorona, mientras una neblina espesa le rodeaba. La vida por la vida, madre. La oscuridad no es benigna, ni lo será jamás. A medida que Laura luchaba por mantener su dignidad, comprendió que debía enfrentarse no solo a la Llorona, sino a sus propios miedos. Sacó fuerzas de flaqueza, sintiendo como el recuerdo de su madre y de su herencia le daba un empujón. Decidió que si debía morir, lo haría enfrentando a esta criatura que había aterrado a su gente por generaciones. Yo elijo, gritó, un grito que quebró la quietud del entorno. Había decidido aferrarse a su vida y a la de su hija, y lo haría con cada partícula de su ser. Las sombras se agitaron, y unos ojos aún más oscuros que la noche comenzaron a aparecer, en un clamor que resonaba como un lamento ancestral. Tú no puedes hacer esto, respondió la Llorona, molesta. Tu espíritu no es lo suficientemente fuerte para alterar el sacrificio que he venido buscando. El río se revolvió, burbujeando con furia, y algo emergió aún más violento. Laura sintió que debía tomar la iniciativa, que debía entrar en el agua y enfrentar lo que había hibernado en su interior. Dándose la vuelta, buscó a Sofía, pero ya no estaba a su lado. Sofía, gritó, desesperada, mientras su corazón latía en un desespero absoluto. Y entonces, vio lo que la corriente estaba arrastrando, no solo sombras, sino también fragmentos de recuerdos, visiones de antiguos pactos y sacrificios que su madre jamás había mencionado. Era un legado de pérdidas, una cadena de dolor que había comenzado mucho antes de lo que había imaginado. Hacia el horizonte, el cielo se tornó gris, como si estuviera listo para tragarse todo a su paso. Laura no podía darse el lujo de rendirse, pero el río no solo arrastraba sombras, entre la bruma, algo aún más oscuro se desperezaba. ¿Sería Sofía quien pagaría el precio? ¿Podría Laura desentrañar el secreto que ataba la vida de su hija a este ciclo aterrador? Con el agua turbia a sus pies y la Llorona riendo estridentemente, Laura comprendió que las decisiones que tomara en ese momento no solo forjarían su destino, sino que podrían llevar consigo el futuro de todos los perdidos en las aguas y de su propia sangre, y así, entre la desesperación y la resolución, Laura se preparó para lo inevitable. Sabía que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. El agua oscura se retorcía a los pies de Laura, burbujeando con una rabia contenido. Los ecos de la risa de la Llorona resonaban en su mente como un tambor incesante, llenándola de una mezcla de ira y temor. Sabía que debía actuar, pero la ausencia de Sofía la embargaba de un dread desgarrador. Sofía, gritó de nuevo, sus manos temblorosas buscaban en la neblina, tratando de encontrar algún rastro de su hija. Cada segundo que pasaba, la desesperación se convertía en un monstruo que la devoraba desde adentro. Y en ese instante, comprender que la Llorona no estaba simplemente buscando una víctima, sino que se deleitaba en el sufrimiento que había causado a lo largo de los siglos, hizo que su piel se erizara. Justo entonces, un susurro flotó en el aire, casi como el murmullo de 1.000.000 de almas perdidas. Ella está aquí, ella desea que la sigas. Una sombra se deslizó por el río, reflejando figuras de personas que un día habían amado y perdido. Laura reconoció algunas, su abuela, cuya vida terminó trágicamente, y tantas otras mujeres del pueblo que, como la Llorona, habían sido atrapadas en un ciclo de sacrificio y dolor. No, no voy a permitir que tú formes parte de esto, afirmó, aunque su voz temblaba. El río hirvió mientras la corriente se intensificaba, y con ella, las risas se tornaron en gritos, en un coro estridente que helaba la sangre. Todo esto es por ti, Laura.
Solo tú puedes romper el ciclo, dijo el hombre que estaba con la Llorona, sus ojos brillando con un resplandor antinatural. Entiende, el sacrificio no siempre es físico, a veces, debes sacrificar lo que más amas. Un destello de entendimiento atravesó la mente de Laura. Recordaba las advertencias de su madre, las historias que trascienden generaciones sobre la vida y la muerte, sobre la lucha entre la luz y la oscuridad. Tantas veces había creído que solo eran cuentos, pero ahora la realidad la golpeaba con todo su peso. Todo lo que he hecho ha sido para protegerla, gritó, la ira brotando de sus entrañas, mientras el río parecía responder a su furia manifestando ondas violentas. La Llorona soltó una risa fría, llena de burla, que resonaba en todas direcciones. ¿Y qué harías, madre? ¿Qué sacrificio estarías dispuesta a hacer? Una idea prendió fuego en su corazón. No me llevarás a Sofía, tú y tu ciclo terminan aquí, pensó en voz baja, pero con una firmeza renovada. La fuerza de todas las mujeres de su familia se unió a sus palabras, lo que yo amo no puede ser tomado por la oscuridad. Las aguas comenzaron a calmarse, como si la Llorona hubiera sentido por primera vez el poder de su determinación. Pero algo en el aire cambió. Laura sintió un tirón, un empuje que la atrajo hacia el río, como si ese oscuro lugar quisiera devorarla entero. Atrás, oscuridad, gritó, mientras la niebla parecía espesar más a su alrededor, y fue en ese momento de negación, cuando sintió que las sombras intentaban agarrarla, que vio a Sofía flotando en el agua, su pequeño rostro pálido y sereno, como si estuviera en un sueño profundo. La Llorona, observando con satisfacción, susurró, lo que amabas ya no existe. Laura se lanzó al agua, el frío le atravesó el cuerpo y la oscuridad la cerraba como tentáculos. Pero todo lo que podía pensar era en su hija. La arrastraba, la rescataba de las profundidades, del sufrimiento que la Llorona había causado. Madre e hija, juntos siempre, exclamó, recordando todo lo que significaba su vínculo. A medida que luchaban, los ojos de Sofía comenzaban a abrirse lentamente, y en ese instante, la Llorona pareció tambalearse, como si algo en su esencia comenzara a quebrarse. No puedes detenerme, dijo, su voz resonando con veneno. Pero Laura ya no sentía miedo. En medio de la oscuridad abrumadora, supo que el amor podía ser más fuerte que el dolor. Sin embargo, el agua comenzó a encresparse nuevamente, y entonces sintió un roce sobre su hombro. Atraída por una mano fría que emergía del río, Laura miró hacia atrás y vio que no iba a luchar solo contra la Llorona, sino que él. Verdadero terror estaba presente, una figura conocida, esperándola en la penumbra. ¿Era posible que el ciclo de oscuridad se alimentara de algo del pasado que aún acechaba? ¿Estaba su madre realmente a su lado, o había caído en la trampa de un destino sellado hace mucho tiempo? Se dio cuenta de que el horror no había terminado, había comenzado su verdadero juego. Con un nudo en la garganta y un miedo profundo que retumbaba, Laura se preparó para desentrañar más secretos oscuros que acechaban en las aguas, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. La mano fría la tomó con fuerza, y Laura dio un grito ahogado. La figura que emergía de la niebla era su madre, pero su rostro no era el que recordaba. Un vacío profundo ocupaba su expresión, como si la esencia de lo que fue se hubiera desvanecido. Laura susurró, una voz que sonaba entrecortada, como si cada palabra surgiera de las profundidades del río. He venido a buscarte. Es hora de enfrentar lo que hemos hecho. El terror sacudió a Laura. ¿Cómo podía su madre, cuyo amor había sido su refugio, ahora estar envuelta en esta oscuridad? No, gritó, retrocediendo, aún con Sofía aferrada a su pecho. No puedes, esto es una trampa. Tú no eres ella. La Llorona se inclinó hacia el río, riendo con una claridad escalofriante. ¿Ves? Tu madre también está atrapada. Fue ella quien cayó antes en la red del sacrificio. Ahora, es un instrumento del dolor, como tantas otras. La atmósfera se volvió tensa, como si el aire estuviera teñido de miedo y traiciones no resueltas. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No voy a ceder, murmuró, tratando de encontrar el valor en ese abismo de desesperación. La Llorona extendió su mano hacia Sofía, una sombra que se alzaba sobre el agua. Solo una decisión, Laura. Dime a quién salvarás.
Quizás puedas romper el ciclo, o quizás decidas seguir como las demás. Pero recuerda, en esta elección reside tu verdadero sacrificio. Laura luchaba con el nudo en su pecho, el amor por su hija pesando como cadenas. Sabía que no podía hacerle daño a Sofía. No. No me obligarás a elegir, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba bajo el peso de su determinación. Entonces, su madre avanzó con un brillo extraño en los ojos, algo que jamás había visto en ella. Tienes que decidir, Laura. ¿Salvarás a la niña o a la memoria que quedó de mí? Tu amor es lo único que puede siquiera desatar un rayo de luz en este lugar oscuro. El agua comenzó a girar a su alrededor, y con cada giro, Laura sintió que tanto su madre como su hija se desvanecían, como si el río reclamara su esencia. No, gritó nuevamente, con una intensidad que resonó en la oscuridad. No dejaré que el pasado me atrape. No dejaré que este ciclo continúe. Justo cuando la corriente parecía decidida a devorarla, un destello de luz surgió en su mente. Recordó las historias, las leyendas que hablaban de madres valientes, de mujeres que desafiaron al destino con su amor. Sofía, ven aquí. Agarra mi mano. Su voz se alzó por encima de la risa burlona de la Llorona. Sofía abrió los ojos completamente, y por un momento, la conexión entre madre e hija brilló como un fuego ardiente. Te tengo, exclamó Laura, sintiendo cómo su hija se aferraba a su lado. Sin embargo, la figura de su madre continuaba frente a ellas, y el horror en sus ojos se tornó en una desesperación palpable. Laura, el ciclo sin el sacrificio habrá más tristeza. Lo sabrás muy pronto. La Llorona les observaba, satisfecha, con una sonrisa cruel. Entonces, ¿qué será, Laura? ¿El dolor de una madre o el amor de una hija? Con la oscuridad envolviendo y su antiga a ti, Laura sabía que la lucha no era solo contra el río, sino contra las sombras de su propia sangre. La pregunta giraba como un eco en su mente, ¿podría realmente vencer el legado de dolor? La corriente empezó a arremolinarse nuevamente, como si el río decidiera hacer su último intento por separarlas. Agárrate, gritó Laura, y la luz de su amor parecía ganar fuerza, pero en el último instante, una risa resonó a su alrededor, un rayo de frío cortante que atravesó el silencio. Este es solo el comienzo, Laura. La oscuridad siempre encuentra una forma de regresar. Mientras la neblina envolvía a las tres figuras en un abrazo mortal y el río giraba en una danza caótica, el terror revelaría que el verdadero sacrificio estaba aún por descubrir. Laura sintió como el control se desvanecía, y la pregunta más aterradora de todas atravesó su corazón: ¿podrá el amor resistir la verdad que acecha en lo desconocido, o será su destino uno más en las aguas oscuras? El río rugía, su sonido un eco de lamentos antiguos que resonaban en los corazones de Laura y Sofía. Mientras las corrientes tiraban con fuerza, la atmósfera se espesó aún más, una neblina helada que parecía intentar sofocar sus voces. Laura sintió como el sudor frío le empapaba la frente, su mente bombeando ideas sobre la salida de este laberinto de terror. «Mamá, ¿qué hacemos?», gritó Sofía, su pequeña voz temblando entre la desesperación. Laura la miró, los ojos de su hija como espejos de inocencia, un reflejo de todo lo que estaba en juego. «Confía en mí, Sofía, por favor. No podemos dejar que nos atrapen», aseguró, mientras apretaba más fuerte la mano de su hija. Cada palabra era como un mantra, una promesa de mantenerlas juntas en medio de la tormenta. La Llorona continuaba allí, una sombra entre brumas, con su risa resonando como un mal augurio. «Pobres ingenuas», se burló. «Creen que pueden romper el ciclo. Pero el sacrificio siempre será necesario, el dolor siempre regresa». Las palabras de la Llorona se enredaron en la mente de Laura como espinas. ¿Qué podía significar sacrificio? Se dio cuenta de que lo que más temía no eran las amenazas de la Llorona, sino el dolor que podría configurar su destino. La idea de perder a Sofía, de dejarla caer en las aguas del olvido, era un grillete que la retenía. Detrás de la figura espectral de su madre, un rayo de luz comenzó a filtrarse entre las sombras viejas. Laura sintió un tirón en su interior, una conexión con el pasado que nunca había notado. Era como si estuviera escuchando el eco de los sacrificios de otras mujeres, sus gritos ahogados por la historia. Un pensamiento fugaz atravesó su mente: ¿sería su madre realmente la Llorona?
¿Sería el sufrimiento de ella el que había dado vida a este ser? Laura, el ciclo siempre regresa, murmuraba la imagen de su madre, atrapada entre dos mundos. Cada palabra era un eco de advertencia y dolor. «¡Cállate!». Laura gritó, a punto de perder la cordura. No podía seguir soportando la carga de su historia. Este no era solo el peso de su madre, sino de generaciones enteras de mujeres que habían vivido en la penumbra. El amor puede romper cadenas, recordó Laura mientras la luz en su interior se intensificaba. El amor puede desafiar al pasado. Con esa certeza, un brillo comenzó a surgir por entre sus manos entrelazadas con las de Sofía, un resplandor cálido y brillante que parecía luchar contra la oscuridad. La corriente del río respondía a esta nueva energía, arremolinándose a su alrededor, intentando succionar ese rayo de luz. Laura cerró los ojos, respirando profundamente y concentrándose en su amor como una barricada frente a la tormenta que se avecinaba. «Mi amor es más fuerte que tu dolor», exclamó, liberando a Sofía y abrazándola en lo que parecía el último intento de permanecer unidas. La luz chisporroteó violentamente, llevándolas a un rincón del espacio oscuro donde el tiempo parecía detenerse, pero entonces, un grito aterrador desgarró el aire. La Llorona se lanzó hacia ellas, transformándose en un torbellino de sombras voraces. ¿Creen que pueden escapar de su destino? No, jamás. La figura espectral se lanzó a la luz, las sombras chocando contra el resplandor, tratando de sofocarlo. El río rugía más fuerte, impaciente y rabioso, como un monstruo abriendo las fauces. Laura sintió como si ambas estuvieran en una batalla desesperada contra un destino oscuro. ¿A dónde irás, Laura? ¿Te llevarás a tu hija? ¿O serás tú la que desaparezca primero? La risa burlona de la Llorona retumbó en sus oídos, con cada palabra, la sensación de lucha crecía, un crescendo aterrador que la empujaba hacia un abismo nunca visto. El rayo de luz pronto comenzaba a vacilar, mientras la Llorona llenaba el aire de dudas y temores, desdibujando la delgada línea entre amor y sacrificio. Laura miró a Sofía, sabiendo que la verdadera batalla estaba por ocurrir. «Suéltame», susurró su madre, la Llorona abriendo los brazos en una invitación tentadora. «Deja que el amor se convierta en sacrificio». La niebla se espesó, un frío cortante traspasando su ser. Así, mientras la oscuridad respiraba más fuerte, Laura sintió que todo estaba en juego, el amor de una madre contra la estela de a quienes le habían precedido. La luz palpitaba una vez más, pero un estruendo ensordecedor zarandeó el aire, sembrando el caos, mientras el río comenzaba a tugurizar sus aguas en forma de arrastres. Laura se dio cuenta de que esta lucha no sería fácil, y con cada puño cerrado contra el destino, una pregunta atormentadora hizo eco en su mente: ¿era realmente posible encontrar la salida sin perder a quien más amaba? La Llorona se acercaba, sus ojos eran vacíos y profundos, un espejo del horror que les aguardaba. Laura comprendía que la verdadera lucha apenas comenzaba, y que, al final, no solo se trataba de salvar a Sofía sino también de confrontar la oscuridad que había abrazado a su propia madre. Laura sintió cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor. La luz que antes parecía prometedora ahora era solo un tenue susurro, abrumada por la risa burlona de la Llorona, que reverberaba en su mente como un canto de sirena. ¿Dónde está tu esperanza ahora?, preguntó, mientras las sombras se retorcían como serpientes hambrientas. En el estómago de Laura creció una desesperación deslustrante. La bruma desgarrada por el grito de la Llorona parecía hincharse con cada segundo que pasaba. «¿Y si no puedo salvarnos?», pensó, la idea se incrustaba como una aguja en su pecho. Sofía apretó su mano con fuerza, y Laura comprendió que su hija era su único ancla en esta tormenta de horror. «No te sueltes, nunca», la instó, sintiendo el calor de la niña como un escudo contra el frío que la rodeaba. La Llorona se mantenía fija en su lugar, el aire a su alrededor vibraba con una energía oscura, como si cada palabra que decía estuviera empujando a las dos mujeres hacia el caos total. «El amor es tu debilidad, Laura. Pronto verás cómo se convierte en tu perdición». Cada sílaba era una puñalada, cada risa un eco de pena. Sofía, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada y gritó: «No. Yo creo en mi mamá». Esa declaración resonó en el abismo, como un grito de guerra resonante en medio de la noche más oscura. En ese instante, algo cambió.
Laura sintió que la luz en sus manos calorificaba el aire gélido que las rodeaba. La Llorona retrocedió un paso, sus ojos vacíos reflejaron confusión. ¿Crees que puedes desafiar las corrientes del tiempo?, cuestionó, sus labios curvándose en una mueca de incredulidad. El río parecía gritar con cólera, su superficie burbujeante destacaba la agitación de las aguas. La luz de Laura era como un faro, pero también un imán para la oscuridad. «Escucha, Sofía», exclamó Laura, cambiando de táctica. «Si el amor puede romper las cadenas, entonces debemos usarlo. La Llorona no tiene poder sobre nosotros mientras estemos juntas». Las palabras fueron como un bálsamo en su corazón adolorido. Sofía, sintiendo que la valentía de su madre resonaba en su interior, asintió con decisión. «¿Vas a sacrificarla?», rió la Llorona, su risa se convirtió en un coro de lamentos, un eco de todos los niños perdidos. ¿Cómo se atreve una mujer a desafiar su historia? Laura sintió su determinación florecer. Ella no solo era la madre de Sofía, era la voz de todas las que habían perdido, todas las que habían sido traicionadas por las promesas vacías de un amor que se convirtió en tragedia. Eres solo un eco del pasado. No somos tus víctimas, gritó con rabia, su voz resonó por encima del rugido del río. De pronto, un resplandor se intensificó entre sus manos. La luz se volvió blanquecina y giró como un torbellino, atrapando a la Llorona en su espiral. Por un instante, parecía que todo iba a cambiar. Sofía extendió la mano, deseando tocar esa luz, pero Laura la sostuvo firmemente. No. Esto no es solo nuestro. Es un combate con todo lo que han vivido las mujeres antes que nosotras. Las sombras comenzaron a gritar cuando la luz se hizo más fuerte, desmantelando los miedos que la Llorona había sembrado. Pero en ese mismo instante, un frío interno atravesó a Laura. La sensación de pérdida la invadió, y, en un susurro, recordó a su madre. ¿Quién salvará a los que siempre han sido dejados atrás? Sin embargo, ya no había tiempo para ceder al miedo. Con cada latido de su corazón, se llenó de fuerza, su luz comenzó a volcarse en ramas brillantes que se extendieron hacia la figura oscura, abriendo una brecha en la condena ancestral. Pero el río rugía detrás de ellas, reclamando lo que le correspondía, y la Llorona, hiriendo el aire con su llanto, trató de reponerse. «Pronto tú también formarás parte de aquellos que lloran», gritó, sus ojos destellando una ira palpable. En el suelo, las rocas comenzaron a temblar. Laura y Sofía supieron que el verdadero peligro no era solo la figura, sino también el río que rugía, un dragón que aguardaba con un hambre voraz por lo que podría perderse. «Esto no ha terminado», chasqueó la Llorona, su sombra alargándose. La atmósfera se tensó con la promesa de más dolor, y la luz, aunque brillante, comenzó a desvanecerse. Mientras el río devoraba la tierra alrededor, una pregunta permanecía en el aire: ¿tendrían la fuerza suficiente para romper el ciclo antes de que se los llevara la corriente? En ese instante, una nueva figura emergió de la niebla, una silueta familiar pero distante. Laura sintió el corazón acelerarse. ¿Podía ser posible? ¿Era una nueva esperanza o una trampa más? Sin más tiempo que perder, escrutaron la oscuridad, mientras la Llorona reía, anticipando la desesperación. «Pronto conocerás tu destino», murmuró entre las sombras, justo antes de que la niebla escondiera el rostro de Laura y Sofía por completo. La pelea apenas comenzaba. La figura que surgió de la niebla hizo que Laura se detuviera en seco. La bruma se disipó, revelando el rostro de su madre, Sonia, quien parecía tan etérea como los recuerdos que Laura había guardado. Un aura de tristeza la rodeaba, pero sus ojos destilaban claridad. «Laura», susurró, y el sonido fue como una canción olvidada que echó en su corazón. «Mamá». Sofía gritó, soltando la mano de Laura y corriendo hacia la figura que anhelaba. Pero la madre de Laura sacudió la cabeza, su expresión firme. «No te acerques, Sofía. No es lo que parece». Y ese simple aviso hizo que Laura se detuviera, su estómago un nudo de ansiedad. La Llorona, divertida, observaba el drama en desarrollo. «¿Ves, Laura? Ni siquiera el amor puede salvarte de lo que está destinado a ser. Mira cómo se aferran a la sombra de un pasado que no puede cambiarse».
Laura sintió que la determinación se intensificaba dentro de ella, desbordando la desesperación. No es solo un pasado. Es parte de nosotros, una herencia que podemos redefinir. Entonces, mirando a la figura del pasado, preguntó, «Mamá, ¿estás aquí para ayudarme?» Su voz era un hilo de esperanza, pero la respuesta fue un susurro entrecortado. «Cuidado, hija. Hay cosas en ese río, cosas que lloran y arrastran más que cuerpos». Las palabras de Sonia eran un eco de advertencia y llenaron de inquietud el aire. Laura sintió que el frío volvía a apoderarse de su cuerpo, pero se aferró a la luz que aún emanaba de sus manos. Mientras tanto, la Llorona se acercó un paso más, sus labios retorciéndose en una sonrisa cruel. ¿No lo ves? La pregunta no es si puedes salvar a tu hija. La pregunta es, ¿quién te salvará a ti cuando todo lo que amas se convierta en polvo? No me harás caer en tu trampa, Laura gritó, y retiró la mirada de su madre, enfocándose en la luz. Juntas somos más fuertes, Sofía. Sujétame, y no te dejes llevar. La respuesta de Sofía fue clara y decidida. Mamá, siempre contigo. Al pronunciar esas palabras, una chispa iluminó el aire, y la figura de Sonia vibró, ahora como reflejo de la luz que emanaba de Laura. El río, ansioso, comenzó a agitarse con más fuerza, sus aguas reverberando bajo el peso de la maldad que se acumulaba. La Llorona, en su furia, alzó las manos al cielo. Esto no es un juego, Laura. Tus recuerdos son sus cadenas. Tus raíces solo alimentan el dolor. Y en una explosión de furia oscura, el agua del río se alzó, intentando arrastrarlas hacia su abrazo helado. Todo a su alrededor comenzó a moverse. El paisaje que una vez habían conocido se convertía en un laberinto de sombras bajo el dominio de la Llorona. El eco de sus giros y risas burlonas hacía que el corazón de Laura latiera desbocado. Sintiendo que el tiempo se desvanecía, concentró la luz, extendiendo sus manos hacia la figura de su madre. Si eres parte de mí, entonces también eres parte de esta lucha. Pero en ese preciso momento, Sonia emitió un grito, «No, Laura. Retírate». El pánico iluminó su rostro, como si supiera algo que Laura no podía comprender. De repente, un remolino de agua negra surgió del río, devorando todo a su paso, incluso los recuerdos dulces que Laura había atesorado. Ese vórtice se convirtió en un grito, un lamento tan doloroso que desgarró el aire, sembrando caos en cada rincón de la noche. Esto es solo el principio. La Llorona se rió, su voz resonando como un canto funesto, mientras la tormenta despertaba furias olvidadas. Aún no sabes lo que está escondido en tu propio corazón. Laura, abrumada, entendió que la batalla no solo era contra la Llorona sino también contra los secretos que había mantenido a lo largo de su vida. Mientras el río azotaba con furia y se tragaba la luz que quedaba, una profunda sombra comenzó a surgir entre los restos de su madre. Laura, no dejes que te consuma, fue lo último que logró decir su madre, antes de desvanecerse con un susurro. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño objeto brillando entre la negrura que lo rodeaba. Una esperanza en la desesperación. Pero, ¿podría alcanzarlo antes de que el río se lo llevara todo? Laura sintió como el peso de la oscuridad se hacía más intenso a su alrededor. La risa de la Llorona reverberaba como una pesadilla. Siempre volveré, decía, como si cada palabra que pronunciaba fuera un mantra que alimentara su poder. El río rugía, empujando a Laura y a Sofía contra la corriente, mientras la esencia de su madre se desvanecía en la bruma. «No, no, Sofía. Agárrate de mí», gritó, sintiendo que cada segundo contaba. La corriente se agitaba, latidos de miedo resonaban en su pecho. «Tu amor contra esta oscuridad», recordó, aferrando la mano de su hija con todas sus fuerzas. Sofía, a su lado, parecía más decidida que nunca. «Mamá, no dejaremos que nos atrape». Un chispazo de claridad iluminó el aire helado. La luz en sus manos empezaba a brillar intensamente. Las palabras de amor resonaron en su mente: «Lo que yo amo no puede ser tomado por la oscuridad». «Sí, Sofía, eso es. Juntas somos más fuertes», respondió Laura, sintiendo el poder de su unión latir con cada uno de sus corazones. Se dieron una mirada,
un entendimiento silencioso de lo que debían hacer. La sombra de la Llorona se lanzó hacia ellas con la voracidad de un depredador. El sacrificio es inevitable, mis amores. Siempre lo será. El aire se volvió denso, como una telaraña difícil de romper, pero Laura se mantuvo firme. No te pertenecemos. Este ciclo se rompe aquí y ahora. Su grito retumbó, empujando la luz hacia adelante, un escudo contra la maldad que las rodeaba. De pronto, un nuevo relámpago de energía brilló. Las aguas se agitaron aún más, pero no para devorar, sino para liberar. Laura recordó la figura brillando entre la negrura y se lanzó hacia ella. «Mamá, voy a alcanzarlo», gritó, mientras la corriente parecía intentar separarlas. Pero con cada paso, el amor que sentía por Sofía se transformaba en un faro de luz, haciendo que las sombras retrocedieran. Sofía, apretando su mano, gritó, «Ven, mamá. No dejes que se lleve nuestro amor». En ese momento, Laura se dio cuenta. La luz que se formaba era el legado de todas las mujeres de su pasada, de la fuerza que siempre había estado en su sangre. Con cada palabra de amor que pronunciaba, una chispa iluminaba el aire, revelando un camino. No vamos a caer en la oscuridad, no hoy. Nosotras elegimos ser libres. La Llorona, furiosa, alzó su voz, «Esto es imposible. Nunca podrás escapar». Sin embargo, la luz creció, iluminando cada rincón de la escena que se desdibujaba. Laura y Sofía se unieron, gritando en un coro, llenando el espacio con voces entrelazadas. «Lo que yo amo no puede ser tomado por la oscuridad». La sombra de la Llorona se tambaleó, incrédula. «¿Qué? ¿Cómo es esto posible?». Laura sintió cómo su determinación se transformaba en una ráfaga de energía que bombardeaba la esencia de la figura menacing. «Tus juegos han terminado». Sofía exclamó, sorprendiéndola entre lágrima y furia. La luz comenzó a fluir con fuerza, rompiendo el ciclo de sacrificios. El agua a su alrededor brilló, como si respondiera al despertar de un poder antiguo que había estado atrapado demasiado tiempo. Sofía y Laura se miraron una vez más, ventanas de amor y poder concentrándose en un instante a punto de estallar. El río se retorció, buscando respuestas a la ruptura de las cadenas que lo habían mantenido cautivo. La Llorona, sintiendo la amenaza, levantó su mano. «Regresaré. Siempre regreso». Pero su voz se fue desvaneciendo en la neblina, su figura comienza a desdibujarse en la claridad. Finalmente, la luz estalló en una explosión, inundando todo a su alrededor con su resplandor. La oscuridad fue empujada, desgarrada como un mal sueño, el río volvió a calmarse, y un silencio opresivo reemplazó el terror. Laura y Sofía se encontraron de pie, en un lugar que parecía una nueva vida. La figura de la Llorona ya no era más que un eco ahogado en el viento. El maromo de oscuridad que había acechado a su familia se desvaneció, dejando solo un brillo dorado que las envolvía con calidez. «Lo hicimos, mami», dijo Sofía, mientras las palabras giraban en su mente. Como un canto de libertad. «Sí, cariño, somos más fuertes juntas», respondió Laura, mientras el amor entre ellas fluía como un río de luz. En ese momento, supieron que no solo habían roto el ciclo, sino que habían escrito su propia historia. Por fin podían ver horizonte en el que la vida parecía florecer, un nuevo comienzo. Mientras caminaban hacia ese futuro, comprendieron que, aunque la oscuridad había intentado atraparlas, el amor y el coraje siempre ganarían. El ciclo se había terminado. Era hora de que Laura y Sofía comenzaran su propia leyenda. Ahora tú también puedes compartir esta historia y reflexionar sobre el poder del amor y la valentía. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan este viaje conmovedor. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Seremos parte de esta conversación juntos. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Tu voz importa.